Sí, está grabando ya. Hoy quiero trabajar de forma distinta con ustedes. Quiero probar una nueva metodología. Como ustedes saben, no tenemos examen. Así que eh, lo que quiero hacer es darle algunos conceptos a ustedes y que ustedes vayan eh, buscando y presentando. Entonces, vamos a trabajar con, como les avisé en el grupo la semana pasada, vamos a trabajar con los materiales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir algunos conceptos. Voy a poner acá en una pizarra algunos conceptos. Marqué hipótesis ¿qué otro concepto podemos buscar? Esperemos un momento. Los periodos de la filosofía. Periodos de la filosofía griega. Bueno, entonces acá en la G les pido, ya pediré definición y lo que los filósofos entendieron por aquí. Entonces, voy a poner acá en el chat también para que ustedes vayan haciendo idea. Está lento, no estoy. Ahí está escribiendo. Arge definición y lo que los filósofos entendieron. Psicogénesis, Apeirón, y los periodos de la filosofía explicados. Ahí está. Ese es lo que quiero que ustedes vayan definiendo. Pueden hacer en una hoja las respuestas, lo presentan por el chat. Pueden hacer una hoja y luego leer en el por micrófono, como ustedes quieran. Podemos trabajar. Después, cuando vamos poniendo esto, vamos a ir haciendo más respuestas, vamos a ir viendo más cosas para hacer. El tema es que ahora quiero que trabajen con los materiales. Quiero que vayan buscando, porque mi objetivo es que vayan leyendo y vayan sabiendo encontrar esto todo para el examen del 14.
Entonces, si pueden ir... Profe, igual con el resumen que tenemos dado, pues ya mi parte, apoyado con los materiales y la información que vos nos proporcionás, voy haciendo mi propio resumen. Sí, sí. Igual si es mejor lo si hacen, porque justamente el objetivo es ese, que ustedes sepan definir, sepan, ese es mi objetivo. eh, o sea, lo que yo pretendo es que ustedes aprendan a definir eso para el examen. Que sepan así, por ejemplo, el examen le va a hacer una pregunta y ustedes digan, ah, de acá es, esto es esto. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a poner más cosas. Demostración. Demostración de Dios en Descartes. Em, Características de las mónadas en Leibniz. Zonas de lo real en lo. Profe, parece que hay compañeros esperando ingresar. Acá no me aparece ninguno. Todo lo que me aparece ya acá Dale, está, ahí profe, está, ya se ahí me metieron, ahí aparecen. están. Ahí me aparece uno. Ahí la acepté, no me estaba apareciendo nomás. Bueno, entonces este es el este trabajo de hoy. Eh, para los que se acabó de recién, acá en el chat hay una en el chat dejé algunas preguntas y eso tiene que responder y tienen que buscar y responder. Ese es el trabajo de hoy. El objetivo, vuelvo a repetir, el trabajo es que ustedes se vayan familiarizando con los textos y vayan pudiendo encontrar rápido las cosas y buscar rápido, o que vayan en todo caso revisando sus resúmenes y esas cosas. Todo esto que al final en el 14 ustedes cuando vean una pregunta asocien, ah, de este lugar era, de esta unidad era, de este, en esta página de mi texto está. Ese es el objetivo.
Acá voy a presentar en para los que van llegando recién. Acá voy a presentar en pantalla lo que ahí está lo que se ve en el chat, las preguntas del chat. Como pueden ver, el arjé, definición y lo que los filósofos entendieron por arjé, obviamente. La definición de psicogénesis, la definición de apeirón, lo que significa apeirón, los periodos de la filosofía explicados, está mal acá, quiero escribir mal, perdón. Demostración de Dios en Descartes. Descartes tiene 3 demostraciones de Dios. Las características de las monas de Leibniz. Exactamente, acá Victoria ya respondió la primera respuesta. El arjé es el elemento constitutivo de la realidad primera, de lo que todo brota y a lo que todo vuelve. Perfecto. Te faltó nomás, Victoria, ¿qué es lo que entienden los filósofos con... Ah, está en parte tu respuesta. Sí está. Espera. Está en parte sintetizado. Pero básicamente tu definición es correcta de arjé. Y lo que los filósofos tienen por arjé es tanto un principio, es decir, lo primero como llegar a tu respuesta, un sustrato y fundamento, es decir, que está en todo, ¿qué quiere decir sustrato? Que es lo que tiene la cosa para hacer esas cosas. Por ejemplo, el sustrato del jugo de limón es limón. Cualquier cosa que vos hagas que sea jugo de limón tiene que tener limón. O sea, así mismo la realidad. El arjé del sustrato, cualquier cosa tiene que tener, por ejemplo, para tal es el agua, entonces el sustrato de todo es agua. Todo lo que existe tiene que tener agua. Y también el arjé es una fuerza rectora, es decir, lo que explica el movimiento de la realidad. Eso, por ejemplo, se ve en Anaximandro cuando habla de apeirón. Acá Daniel definió ya psicogénesis. Vamos a buscar. Vamos a buscar la definición de psicogénesis.
Y básicamente la definición que dio Daniel es correcta, sí. Razón fundamental que obliga a los filósofos a filosofar. Como dice acá el libro de Fernández, el por qué los filósofos filosofamos. Y existen tres razones fundamentales, que son la duda, el asombro, la duda y las situaciones límites. Profe, de los tres, la duda en la que se vuelve a dividir en dos, ¿verdad? Sí. Solamente la duda. Solamente la duda se divide en escéptica y metódica. La duda escéptica es la que se queda en la duda, la que duda todo y ahí se queda. Y la metódica es la duda que se usa para llegar a una verdad, que es la duda cartesiana, porque Descartes no se queda en la duda, sino que usa la duda para encontrar algo de lo que no se puede dudar. ¿Alguno de ustedes encontró ya los periodos de la filosofía griega? ¿En qué periodo dividimos nosotros la filosofía griega? Cosmología, antropología y sistemática, ¿no, profe? Sí. Muy bien, Daniel. Acá en el libro está eso. No digo por página Z porque depende de la impresión. Está en esta página del libro. No sé si pueden ver. En la introducción, lo de la unidad. Acá dice la edición de la filosofía griega. Y divide este texto divide en periodo cosmológico o presocrático, el periodo antropológico, que pertenece a los sofistas y Sócrates, el periodo sistemático, que es Platón y Aristóteles, y el periodo moral, que son las escuelas morales del helenismo, que nosotros no abarcamos ese periodo en nuestra guía estudio, nosotros solo abarcamos hasta el sistemático. Ahora, eso también quiero aclarar porque hay otros textos como el de Julián Marías que dividen cosmológico en el metafísico con Parménides y Heráclito, antropológico, sistemático y moral. O sea, Julián Marías le agrega a metafísico, que es Parménides y Heráclito, porque según Julián Marías, con Parménides, que tiene razón, empieza la metafísica. Ahora, el tema es que aunque Parménides empieza la metafísica, todavía seguía con el problema. De hecho, ellos empiezan con ese problema de naturaleza a gran escala, así que ya va más allá del arqué, sino que ya se pregunta por qué son las cosas. Si las cosas cambian, entonces ¿qué son? Entonces sigue el problema de naturaleza. Por eso este texto agrupa a Parménides y compañía en el periodo cosmológico. Y en el examen supongo que les va a salir así. ¿Se puede repetir, por favor? Victoria, Sí, podrías repetir, por favor, otra vez. sí, sin problema. El libro de Fernández divide la filosofía en periodo cosmológico, que es cuando se estudia la naturaleza, el cosmos; periodo antropológico, cuando la preocupación principal ya es el hombre; periodo sistemático, que es cuando ya
Los filósofos elaboran los grandes sistemas filosóficos, que son los de Platón y Aristóteles, y el periodo moral, que es el periodo de las escuelas morales. Esta es la división del libro de Fernández, pero hay otros autores, como el libro de Julián Marías, Historia de la Filosofía, que está en la bibliografía del curso de ustedes, que dividen periodo cosmológico, metafísico, que entran Parménides y Heráclito, antropológico, que entran los sofistas y Sócrates, sistemático, que entra Platón y Aristóteles, y periodo moral, que entran las escuelas morales. El tema es que, si bien Parménides inauguró la metafísica y la ontología también, se sigue con el problema de naturaleza. Entonces, por eso se le agrupa, este libro lo agrupa dentro del periodo cosmológico, donde están todos los presocráticos. En el periodo antropológico están los sofistas y Sócrates, en el periodo sistemático están Platón y Aristóteles, y en el periodo moral están las escuelas morales. Aunque las escuelas morales son las que surgieron en la Edad Media. No, las escuelas morales son el estoicismo, el epicureísmo, los cínicos, son las escuelas morales. Eso nosotros nosotros nos saltamos todo ese periodo por cuestiones del programa. Nos damos las escuelas morales. Nosotros, ¿Y de cuál o sea, cualquiera de estos dos materiales con la información que nos provee cualquiera de estos dos materiales, cuál le debo para el examen? y estos materiales son resúmenes de los textos que les tocan la bibliografía a ustedes. Ustedes, si miran su programa de filosofía, van a darse cuenta que hay varios libros, una bibliografía tiene el programa. Y es lo que hicieron el profesor Fernández y el profesor Mosteiros, es hacer un resumen de eso. Por eso si pueden, conviene tener los dos textos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Pitágoras está más desarrollado en Mosteiro que en Fernández, y lo mismo también Hume está más desarrollado en Mosteiro que en Fernández. Pero con los PowerPoint que yo les di eso, yo hice más o menos un equilibrio, entonces se entiende, sí, para que ustedes no tengan que gastar tanto pero los que pueden comprar los libros, que compren los libros. Acá ya veo que Daniel, que está trabajando, respondió lo que es el apeirón. Y como por lo que veo definió usando el libro de Fernández. Así me decía que el origen de las cosas no puede estar en lo finito y determinado, sino que está en lo infinito y determinado, capaz de gobernar todas las cosas. Exactamente, esa es la definición de apeirón. Pero para ser más simple, yo le digo que el apeirón es una especie de caldo primordial, que es donde está todo mezclado. Y que eso se va separando hasta hacer las cosas como conocemos nosotros. Y las cosas se separan por justicia e injusticia. Por justicia las cosas se juntan y por injusticia las cosas se separan. Acuérdense que para el griego justicia es orden e injusticia es caos. Lo justo es lo ordenado y lo injusto es lo desordenado. Entonces, eso es el apeirón. Las cosas por injusticia se separan en sus contrarios. Fuego y agua, aire y tierra se separan. Y todo algún día va a volver al uno. Eso decía Anaximandro. Entonces ya tenemos tres respuestas. Profe, con la teoría de Anaximandro, o sea, esto no puede ser tampoco considerado metafísico. Daniel, ¿puedes repetirme tu pregunta? Sí, que si esto del apeirón de Anaximandro pues, no puede ser considerado metafísico. No, porque acá todavía estaban pensando dentro de la caja, o sea, estaban buscando un elemento. El apeirón es más que la mezcolanza de estos elementos. Fueron primero los pitagóricos
lo que más o menos pensaban fuera de la caja porque vieron los números. Y el que verdaderamente pensó fuera de la caja primero fue Parménides, que vio que las cosas son. Entonces él, en vez de buscar el arjé en la tierra, el fuego, el aire, el agua, la mezcla de todo, él buscó el arjé en el ser. En eso buscó el arjé. Entonces por eso él inauguró la metafísica. Porque él dijo que el arjé no tiene que estar en las cosas, sino que tiene que estar fuera de las cosas, en el ser. Como todo es, entonces... Profe, y en este apeirón que dijiste, todo se divide, ¿cómo era, profe? ¿Moral e inmoral? ¿Cómo era? Por justicia e injusticia. Por justicia, todo se junta, y por injusticia todo se separa. Me parece que en algunas traducciones también ponen amor y odio, pero es más correcto justicia e injusticia. Ahora voy a revisar, gracias a que me preguntas, voy a revisar cómo está en el texto de ustedes. ¿Viste? En el texto de ustedes está justicia e injusticia. Entonces ya tenemos ya el arjé, la psicogénesis, el apeirón y los periodos de la filosofía explicados. Ahora está acá lo otro que yo les puse, que está viendo acá, que es la demostración de Dios en Descartes, las características de las monas en Leibniz y la zona de lo real en Locke. Esto es lo que tienen que buscar ahora. Profe, de la demostración de Dios en Descartes son las pruebas que él da de la existencia de Dios, ¿verdad? Sí, Acá yo tengo dividido en tres. Encuentro en mi mente la idea de Dios, pero yo soy un ser finito, por lo que la idea de Dios es un ser infinito, no puede venir de mí. El primero. El segundo dice, tengo la idea de Dios, un ser perfecto, luego yo no puedo haberme dado mi existencia a sí mismo, tampoco mi existencia puede venir de algo imperfecto, pues la idea de lo perfecto no puede venir de lo perfecto. El Sí. segundo y el tercero dice, todo lo que concibo clara y distintamente existe. sí, Cuando concibo la idea de Dios, veo claramente que su esencia corresponde a su existencia, es decir, claramente Dios debe existir necesariamente, por tanto Dios existe. exactamente. Estas son las tres pruebas de Descartes. Muy bien, Daniel. Las tres pruebas de Descartes son las siguientes. Así para resumir esto, profe, podemos poner, por ejemplo, en el principio, o sea, en el primero puedo poner encuentro en mi mente la idea de Dios, en el segundo puedo poner tengo la idea de Dios, y en el tercero puedo poner todo lo que concibo clara y distintamente. Así puedo poner, o tengo que elaborar así de manera más específica. Y para estudiar te conviene ser más específico así. Para estudiar te conviene. Pero tu resumen está bien.
Mm, mm, mm. Los que se incorporaron recién, estamos haciendo trabajo en vivo y en directo eh, a través del chat. Yo le estoy dando temas y ustedes van respondiendo, van buscando y respondiendo. Pueden responder tanto por chat como pueden responder, pueden hablar, son libres de responder. Eh, el punto es que ustedes vayan aprendiendo a ¿viene alguien más? El punto es que ustedes vayan aprendiendo a buscar en los materiales que tienen o en las notas de ustedes o en donde sea, y que vayan respondiendo estos temas. Hasta ahora llegamos hasta acá, hasta demostración de John Descartes. Me parece que la compañera ya pasó por ver lo de las monadas. Acá está. Sí. eh, Mijail y Victoria respondieron. Las monas son incorpóreas, no nacen ni mueren, son independientes, tienen apetición, o sea que cambian, y son reflejo del universo. Perfecto, eso está muy bien. Podemos ir explicando eso porque es algo complicado. Lo que ustedes tienen que entender de las monas es que son como átomos metafísicos. Es decir, son átomos pero no son físicos. ¿Por qué las monas no pueden ser físicas? Porque Leibniz decía que sustancia, igual que Descartes, Leibniz creía que sustancia es lo que es en sí y no es en otro. Pero para Leibniz la sustancia no puede ser divisible. Si yo digo, por ejemplo, esta es una mesa, la sustancia mesa, yo la mesa puedo partir en pedazos, entonces la sustancia no es mesa, es madera. Esa madera puedo partir en pedazos, entonces puedo hacer acerrín de esa madera. Entonces no es acerrín. Así hasta llegar a los átomos de esa madera. Entonces la sustancia no es madera, la sustancia es átomos. Pero los átomos también se pueden partir. Eso se comprobó recién en el siglo XX, pero Leibniz, al ser matemático, sabía que todo lo que tiene tensión se puede partir. Entonces Leibniz antes dedujo que los átomos también se podían partir. Y efectivamente hoy sabemos que los átomos se parten en protones, electrones y neutrones. Y que esos protones, electrones y neutrones se parten. Entonces, todo lo que tiene extensión se puede partir. Entonces las monas no pueden tener extensión. Por tanto, porque lo que tiene extensión no puede ser sustancia. Entonces, por eso las monas son átomos metafísicos. Y como bien explican Mijail y Victoria, las monas son incorpóreas. ¿Por qué son incorpóreas? Porque si fuesen corpóreas tendrían extensión. ¿Me escuchan ahora?
Hola, hola, parece que se, Ahí te escucho. parece que se cortó un rato, ¿verdad? No, profe, te estaba escuchando bien. Ah, como le decía, las monas no tienen, si pues son incorpóreas, pues si son incorpóreas, tendrían extensión, y si tuviesen extensión no son sustancias. Las monas tampoco no pueden nacer ni morir. ¿Por qué? Porque si las monas fuesen creadas por otras sustancias, no serían más monas, no serían más sustancias, perdón. Las monas solamente, perdón, si las monas viniesen de otra cosa, serían esas sustancias, no serían sustancias independientes. Por eso las monas solamente pueden ser creadas, o sea, solamente pueden salir de la nada. Solamente Dios, por tanto, puede hacer las monas, porque solamente Dios puede sacar algo de la nada. Y las monas tampoco pueden ser destruidas, solamente pueden ser aniquiladas, o sea, volver a la nada. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, agarro una mesa y quemo, va a todavía quedar una sustancia. Entonces, para que las monas sigan siendo sustancias, tienen que venir de la nada y solamente pueden volver a la nada, no se pueden transformar en otra cosa, porque eso ya les haría que no sean sustancia. Entonces eso es, yo sé que eso es muy complicado, por eso puse este tema de las monas para volver a explicar, porque sé que es muy complicado el tema de las monas de Leibniz. Ahora creo que nos falta las zonas de lo real en Locke, y después vamos a ir por más temas. Profe, la definición nomás de la zona de lo real, o también sus divisiones. También su división. Acá yo tengo la división como que son cosas que podemos percibir, pero aún así, que no podemos percibir, pero aún así sabemos por la experiencia que existen. Sí, Y en su división tengo de la existencia de Dios, de la existencia del yo, tenemos certeza intuitiva, de la existencia de Dios tenemos certeza demostrativa, y de la existencia de los cuerpos tenemos certeza sensitiva. sí, exactamente. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto de la zona de lo real? John Locke era empirista, es decir, que el conocimiento viene por experiencia. La mente es una tabla en blanco donde nosotros vamos rellenando con la experiencia. Piensen ustedes, si ustedes perecen los 5 sentidos, así tipo, no tienen ¿qué podrían aprender ustedes? Nada. Entonces todo lo que se aprende por los sentidos, eso ya dijo Aristóteles. Entonces la única fuente de conocimiento son nuestros sentidos. Sin embargo, decía John Locke, hay cosas que no podemos aprender directamente por los sentidos, pero sí de forma indirecta, y esas son las zonas de lo real. Empezando por el yo. Yo no puedo aprender, o sea, yo puedo aprender, puedo ver mi mano, puedo verme acá, puedo ver mi rostro en la pantalla ahora mismo. Puedo ver mis pies. Bueno, en realidad estoy viendo mis zapatos ahora. Pero yo no me puedo ver a mí. Sin embargo, yo soy consciente de que estoy viendo cosas y de que estoy pensando cosas y de que estoy... Por eso del yo tenemos una certeza intuitiva. No podemos percibirlo directamente por la experiencia del yo, pero sí de forma intuitiva. De Dios, con Dios lo mismo. Nosotros no podemos verle directamente a Dios, a menos que Él decida aparecerse, no, pero no podemos verle directamente a Dios. Sin embargo, nosotros vemos que el mundo está lleno de cosas. Vemos que hay plantas, que hay animales, que hay planetas, que hay estrellas, que hay galaxias. Y nosotros sabemos que esas cosas tienen que venir
de un lado, porque nosotros, la experiencia nos dice que todas las cosas vienen de algún lado. Y eso nos lleva a Dios. Por tanto, de Dios tenemos certeza demostrativa. Dios se demuestra a través del principio de causalidad. Toda cosa tiene una causa. Y como vimos con Santo Tomás, si toda cosa tiene una causa, tiene que haber una causa incausada. Porque la causa no puede seguir hasta el infinito. Entonces, de Dios tenemos certeza demostrativa. Y del mundo tenemos certeza sensitiva. Yo sé que existen las cosas externas a mí porque siento. Si usted que está caminando y pisan una piedra, golpean mal su pie una piedra, les va a doler. Entonces tiene usted certeza sensitiva. Si ustedes se dan cuenta, lo que hizo John Locke acá fue pasar a empirismo la sustancia de Descartes. Lo que Descartes llamaba sustancia, John Locke llamaba zona de lo real, porque para John Locke la sustancia es la conjunción de ideas y lo que yo puedo percibir, y la zona real son las cosas que yo no puedo percibir directamente, pero sí indirectamente a través de la experiencia. Esas son las zonas de lo real de John Locke. Sigamos, vamos a definir algunas otras cosas. Vamos a definir alienación. Sí. Marx. Ocean Sartre. Métodos de la sociología en Comte. Este le voy a pedir definición y ejemplos. Y un ejemplo del juicio sintético a priori. Eso les voy a pedir ahora a ustedes. Profe, un ejemplo del juicio sintético a priori, no era, por ejemplo, decir el color del vehículo, tipo, aquel vehículo es de color rojo, por ejemplo. No. Ese es un juicio sintético. Yo te pedí juicio sintético a priori. Exactamente, Vincius. Son los juicios de la ciencia. Son los juicios que hacen posible la ciencia. ¿A alguien se le ocurre? Sí, la matemática, por ejemplo. Las matemáticas son posibles como ciencia, decía Kant,
Porque las matemáticas usan los juicios sintéticos a priori. Voy a dar algunos ejemplos de juicios sintéticos a priori para que ustedes manejen. 2 más 2, 4. Todo suma. Después otro ejemplo puede ser hipotenusa igual a la suma de cateto más cateto al cuadrado. Y así se calcula. Esos son los juicios que hacen posible la ciencia. Entonces, esos son los juicios sintéticos a priori. Entonces quedan estas todavía quedan estas respuestas. Queda todavía el concepto de alienación, el concepto de náusea y los métodos de sociología con definición y ejemplos. A ver si alguien respondió acá. No. Acá están respondiendo ya, qué suerte. La lecciones más raras es cómo te expropian de tu trabajo, no separan clases y no dan opio como religión antes de la sensación de realidad. Sí, las dos definiciones también, la de Vincius y la de Victoria. Como yo le dije, alienación viene de alien, de alienus, alien, que significa de otro significa alien. Acá Betsabe también responde muy bien, adquiere una falsa conciencia de la realidad.
Básicamente eso es la alineación. Cuando vos sos desposeído, te enajenan de lo que es tuyo. Te, te desposeen. Ya lo que vos trabajas no es tuyo. Y la alienación, como dice bien esa se da de varias formas. La alienación económica, que consiste en que ya lo que vos producís no es tuyo, que tu tiempo tampoco es tuyo porque tenés que cumplir horario de trabajo, y que te convierte en una mera herramienta de la empresa. O sea, a tu jefe no le va a importar cómo te sentís, sino que le importa que produzcas. Por más buena onda que sea tu jefe, si vos no le das resultados, o sea, te vas a ser despedido. Y también está la alienación social, que se traduce en la política. La política es básicamente los que tienen plata hacen las reglas en la política. La alienación social, la división de la sociedad en clases en todos los aspectos. Y la alienación religiosa, que es la religión como método para dominar a las masas, como opio del pueblo, como dijo el compañero Vincius. En eso consiste la alienación. Con esto solamente nos faltaría la última pregunta, que es los métodos de la sociología en Comte, y que ustedes me den ejemplo. ¿Por qué les pido ejemplo? Porque por ahí a un profesor en el examen se le ocurre poner un planteamiento tipo el fenómeno de la pobreza en el urbanismo. El estudio del urbanismo desde la perspectiva desde el punto de vista de la pobreza, en relación a la pobreza, es un tema que es abordado por el método. Te van a poner los métodos, por eso, porque te pueden poner así. Admito yo que generalmente te piden nomás la definición de diacrónico y sincrónico, pero puede darse, el profesor puede hacer dar la vuelta a la pregunta, y en vez de preguntarte por definición te puede poner un ejemplo y te puede decir que vos marque a qué método pertenece. Por eso les pongo definición y métodos. Vinicius responde vamos a buscar la parte de Comte.
A ver acá. En un momento quiero buscar primero en qué material está este para... Acá está. Esto de sincrónico y acrónico no está en el libro de Fernández, sino que está en el libro de Mosteiro. Por eso les dije que mejor tienen los libros. Pero también está en los PowerPoint que yo les di y en los materiales que yo les subí al aula. Es el estudio diacrónico el que estudia desde una perspectiva histórica como y el estudio sincrónico estudia desde un punto de vista multidisciplinario. No sé si su evolución está del todo correcto, viste tu respuesta, porque su evolución también puede ser histórica. O sea, yo puedo estudiar la evolución de una ciudad, por ejemplo, desde el punto de vista histórico, cómo se fue urbanizando, ¿verdad? Pero lo que sí el método sincrónico estudia desde un punto de vista no netamente histórico, sino que multidisciplinario. Ya que les cuesta dar ejemplos, les voy a dar algunos ejemplos. Yo, por ejemplo, puedo estudiar la moda, el tema de la moda desde un punto de vista histórico, historia de la moda, y veo de cómo pasamos de la época del corsé a la época de ya de la pollera más holgada, la revolución del 60 con la minifalda y la ropa más exuberante, vamos a decir, y así, y también la misma la ropa para caballeros, la época del frac y del traje, la época de ya camisa y pantalón, el jean. Yo puedo estudiar desde un punto de vista histórico la moda, pero también puedo estudiar desde un punto de vista sociológico. El tema, por ejemplo, de la relación entre la moda y las marcas. La marca, cómo la marca te vende. No sociológico, sino desde un punto de vista multidisciplinario, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia entre método diacrónico y sincrónico. O puedo estudiar, por ejemplo, el problema de la tierra en Paraguay. Puedo estudiar desde el punto de vista histórico. ¿Cuándo empezó el problema de la tierra? Empezó después de la guerra del 70, cuando empezaban la repartija de tierras, la venta de la estancia de la patria, la repartija de tierras, y ahí empieza el tema de los latifundios. Eso se prolonga con la guerra del Chaco y con las sucesivas apropiaciones de tierra que hubo durante los gobiernos posteriores, los gobiernos de posguerra. Así hasta que llegamos al problema de la tierra actual. Pero también puedo hablar, en vez de irme por la historia, puedo, por ejemplo, hablar de las implicancias económicas que tiene el problema de la tierra. Puedo hablar de las implicancias sociales, incluso puedo hablar de las implicancias urbanísticas, porque el problema de la tierra genera que mucha gente venga a la ciudad. Y ahí tenemos los cinturones de pobreza, tenemos los barrios marginales, entonces el método diacrónico es la evolución histórica, el método sincrónico es lo que estudia desde un enfoque multidisciplinario, vamos a decir. O sea, estudia, por ejemplo, las implicancias sociales, no se queda en la historia del problema de la tierra. No sé si quedó claro esto, quiero que quede claro porque, como les dije, se les puede plantear de las dos maneras. En el método sincrónico, por ejemplo, entonces podría ser la influencia de un episodio, por ejemplo, en este caso la guerra, en todos los aspectos social, económico, Sí, geográfico y demás. sí. Ese es un ejemplo perfecto, Daniel. Porque vos podés estudiar la guerra de dos formas. Vos podés estudiar la guerra, por ejemplo, guerra del Chaco, estudiar batallas de tal, batalla de tal, así como un cronograma hacer la guerra. En tal año esto, en tal año esto, en tal año así te vas desarrollando. Pero también puedes estudiar, como vos dijiste, la implicancia de la guerra, implicancias sociológicas, políticas,
económicas. Y me encanta tu ejemplo porque es perfecto para este caso. O sea, para ser más claro, entonces sería sincronizar de repente la investigación de distintas aristas, ponerle, ¿verdad? Sí, exactamente. Exactamente. Eh, Malena, la pobreza, como te dije, se puede abordar de forma diacrónica, o sea, puedes hacer una revisión histórica de la pobreza, incluso estadísticamente por año, este año tuvimos tanto por ciento pobre, este año, pero también se puede estudiar desde el punto de vista sincrónico, la implicancia de la pobreza, la implicancia económica, la implicancia sí, se puede estudiar desde varios puntos de vista eso. Profe, en el caso de la pobreza podría ser, por ejemplo, la evolución de la pobreza diacrónico y la implicancia de la pobreza sincrónico. Sí, exactamente. O incluso puede hacer con estadísticas. Se hace de hecho eso. Anualmente, este año tuvimos tantos pobres, este año hubo un crecimiento de tantos pobres, este año eso se hace un análisis histórico así de... O incluso podés hablar, por ejemplo, si no querés ser tan estadístico, tan rico, puedes hablar de causas históricas de la pobreza. Puedes hacer un montón de causas históricas de por qué el Paraguay no sé, puedes partir de la mediterraneidad de nuestro país, las guerras que tuvimos, las políticas, nuestro político incompetente, o sea, un montón de causas de la pobreza. Puedes hacer históricamente de dónde viene el problema de la pobreza, puedes hacer una investigación que te va a llevar hasta... Va a ser toda una investigación, te va a llevar toda tu vida, pero vas a poder. Pero en vez de abordar históricamente, también podés abordar, por ejemplo, como les dije yo, el tema, por ejemplo, incluso para ahora, por ejemplo, podés hacer un estudio sobre, no sé, la música y la pobreza. O sea, ¿qué música escuchan los pobres? ¿Qué música? O pobreza y transporte. O así, puede hacer un montón de implicancias sociológicas de la pobreza. Esa es la diferencia entre método diacrónico y método sincrónico. A ver, vamos a hacer más cosas para trabajar. Filosofía de la historia en San Agustín. Leyes del materialismo histórico. Leyes del materialismo dialéctico.
Ah, creo que no creo que les puse yo para definir. Espera un ratito. Ah, les falta definir qué es la náusea en Sartre. Para empezar con este. Nos falta qué es la náusea. Voy a poner acá otra vez para que hagan. Náusea. Y eso nomás. Mientras ustedes trabajan, vengo en un ratito. Hola, hola. Profe, una pregunta. Kant viene después de la Ilustración, ¿no? Kant está en la ilustración. Kant es filósofo de la ilustración. De hecho, se le ubica en lo que se conoce como la ilustración alemana. Sí, la NASA es una obra, pero también es un concepto. De hecho, la NASA se llama por ese concepto. Me encanta cómo Matías me deja en suspenso. Materialismo histórico busca aplicar el desarrollo de la siguiente manera y me deja el... Me encanta cómo me deja el suspenso.
No, no, está bien, está bien. Cuando yo era chico, no había este tema de Netflix, las plataformas digitales. Y era televisión por cable, ¿verdad? Y era así cuando daba de repente un capítulo y continuará así, ¿no? El dibujito, la serie, y vos te quedás así. Y espera, tenía que pescar a la mañana siguiente para prender otra vez la tele a la hora y ver qué es lo que pasó con el personaje. Los cambios de historia se rigen por leyes, pero a diferencia de las leyes físicas que son iguales para todos, estas son libres y modificables. Perfecto. Betsabe pone la primera filosofía de la historia fue elaborada por San Agustín, que conoce la historia como un proceso. Sí, perfecto. Y yo te agregaría a Betsabe que es lineal, la historia es lineal, va desde sí. Y que pone el concepto de creación que no estaba en la concepción cíclica de la historia griega. Sigue Matías con su respuesta. El motor de la historia es la lucha de clases. Los factores determinantes de la historia son económicos y materiales. Perfecto. Muy bien. Me encanta, me encanta. Sí, cuando tenía que pescar los tetes. Sí, las futuras generaciones no van a saber lo que es eso de. No van a saber yo lo que es eso de la incertidumbre de saber qué es lo que pasó eh, con el personaje. Ya puede ver todo el corrido por la serie. Y aparte no había ni internet ni nada para spoilearte, así era. Bueno, entonces ya respondieron. Respondieron las leyes de materialismo histórico y la historia de San Agustín. Falta las leyes de materialismo dialéctico y la náusea, pero ese creo que voy a decir yo. Entender a Kant. Falta la ley del materialismo dialéctico y falta sí, exactamente. El materialismo dialéctico busca no necesariamente las especies, Matías, sino de toda la realidad a través de la materia, de esa filosofía materialista. Y la materia evolucionando de materia simple a materia cada vez más compleja, pero sí entra en esto la evolución de las especies. De hecho, Marx, pero más todavía Engels, fueron muy partidarios de la teoría de Charles Darwin. Y las leyes son la ley del salto dialéctico, que es la ley del cambio del salto cualitativo, la ley de paso de cantidad a cualidad, o sea, de más a menos pero mejor, como yo siempre digo para simplificar. La ley de lucha de clases, que es la lucha de los contrarios. No, perdón, lucha de clases es la versión de material. La ley de lucha de contrarios quiere decir que hay tensión entre la tesis y la antítesis. O sea que para que se produzca una superación tiene que haber lucha entre esos dos elementos. Siguiendo el tema de la evolución, por ejemplo, la evolución se produce por una lucha entre lo que es el organismo vivo y el medio ambiente.
Hay una lucha entre esos dos y el organismo vivo tiene que adaptarse a esa lucha. Y a la vez hay una lucha entre animales que produce mejores adaptaciones. Y la ley de negación de negación, que dice que menos por menos es más. Justamente la ley de negación parte de esa ley de la lucha entre contrarios. Porque los contrarios al luchar se niegan entre sí y producen formas superiores. Porque así, por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, el caso el animal está tratando de adaptarse al ambiente, o sea, está tratando de imponerse al ambiente, y el ambiente está tratando de negar al animal. Porque el ambiente es hostil al animal. Hay predadores, hay condiciones climáticas favorables. Sí, ley de negación de negaciones. Acá Ale encontró la definición de náusea. Enhorabuena. Felicidades, Ale. Náusea es la experiencia filosófica fundamental, sensación que nos produce la realidad. Negación de las negaciones. Náusea es la experiencia filosófica fundamental, sí. Eso es la náusea. O sea, nosotros, lo que decía Sartre es que nosotros estamos arrojados al mundo. Por eso es la náusea. La náusea es la sensación de vomitar. Entonces, nosotros estamos arrojados. Y justamente la náusea es esa sensación que te produce de que vos estás arrojado a la realidad. De que estás, como decía Sartre. Sartre usa la expresión de trop, que significa en francés, que es de más. Vos estás de más en la realidad. Estás sobrando en la realidad. ¿Por qué? Porque estás arrojado en un mundo que no tiene, al que tenés que darle sentido, pero otra vez ese sentido es en vano porque, como bien explica el compañero, la vida es contingente, o sea, no importa el sentido que vos le das a la vida, no importa lo que vos logres, eso se va a acabar con la muerte. La muerte pone otra vez la pizarra en cero, el marcador en cero. Entonces, eso es la náusea. Y de hecho la novela, justamente la novela que, ya que preguntaban si la náusea es un libro, la náusea es también el título de la novela de Sartre, que habla de un historiador, Antoine Roquetin, que vaga por la calle de París, que justamente tiene esa angustia así, de que todo es efímero, y de hecho hay una parte del libro donde él se sienta en una plaza y se da cuenta que está todo de mazo y se plantea la idea del suicidio. Pero después dice que de Valde se va a suicidar, porque aunque se mate, sus restos van a seguir estando de más, o sea, va a seguir sobrando igual el tipo así. Entonces, eso es la náusea, sí. Después Sartre intenta encontrarle algún sentido a eso con el tema de la libertad, ¿verdad? Pero básicamente la náusea es eso, esa sensación de ser arrojado a un mundo que no tiene sentido. Bueno, creo que ahora sí respondimos todo. Vamos a buscar algo que sea el lenguaje en Heidegger. ¿Qué otra cosa podemos poner para buscar? Vamos a poner acá, vamos a ver qué podemos, qué otro paso podemos buscar. Historia en Hegel. El imperativo categórico, analítica trascendental, ¿qué más podemos buscar?
Pi- Piscis y Nomos. Sofistas. Eso va a estar bien por ahora, a ver si es lo último, si después repasamos un poquito más. Le va a depender del tiempo que nos tome. Y 35 ya son rápido, pasó el tiempo. Creo que ya te va a hacer, creo que ya te va a hacer lo último porque ya va a llegar la hora. Mientras ustedes buscan esto, voy a decirles más o menos cómo hacer el cronograma. La próxima semana tenemos examen y después tenemos el viernes seguimos con clases. Entonces lo que vamos a hacer el viernes es justamente revisión del examen de la prueba de sondeo. Eso va a ser el cronograma de nuestra clase la siguiente semana. Después de eso, a ver. ¿Qué nos quedaría después de eso? Después de eso nos quedarían 2 clases más. Y vamos a seguir repasando. Voy a ver si hacemos otra vez examen, si hacemos otra vez como hicimos, como hacemos hoy, si hacemos como hicimos la otra clase que era examen en vivo y en directo, que creo que es el método que más le gustó, así que probablemente hagamos eso otra vez. Vamos a ir viendo cómo vamos a hacer. Pero vamos a seguir repasando hasta la última clase. Perfecto, acá Victoria ya respondió uno, que el lenguaje es la esencia del ser. Sí. ¿Qué decía Heidegger? Heidegger decía que las cosas a quienes cuando nosotros le nombramos, esto adquiere ser, cuando nosotros le decimos que esto es rojo, le definimos como un color rojo, al darle un nombre ya le decimos como un color rojo, le diferenciamos de otros colores. Por eso el ser realmente es cuando es lenguaje. Yo le doy un ejemplo de que en guaraní no hay distinción, entonces por tanto en guaraní verde y azul son la misma cosa, pero nosotros sí distinguimos el verde y el lenguaje. Por eso hay otro filósofo llamado Ludwig Wittgenstein que decía que los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Cuanto más pequeño es mi lenguaje, más pequeño es mi mundo. Muy bien, Victoria.
Acá Rossi respondió, la historia en Hegel es el relato de desarrollo de la libertad humana, perfecto, sí. Para Hegel la historia es la historia de la libertad. Y como ya vimos en clase, en repaso en varias veces, esa historia se repite se va desde menos libre hasta más libre y sigue el curso del sol. Empieza en China, donde solamente uno es libre, solamente el emperador, pero estos son... Después tenemos Grecia, donde surge la democracia, donde algunos son libres, porque en Grecia pueden votar ciudadanos, es decir, los varones que hacen servicio militar y que tienen, entonces eso votan en Grecia. Después tenemos Roma, donde la civilización ya se hace universal, y sobre todo eso se ve reflejado en la ley romana. Y después tenemos Europa, que es donde heredan del cristianismo, a través del cristianismo se hereda la cultura greco-romana, y por eso Europa es la sociedad heredera de la civilización occidental, y es el pueblo más desarrollado del europeo, y entre los europeos los más desarrollados son los alemanes. Como dijimos también en varias ocasiones, ¿qué pasa con América? América no tiene historia. América tiene que imitar a Europa. Muy bien, Rosy. Nos falta la definición de imperativo categórico, la analítica trascendental y la distinción entre physis y nomos de los sofistas. Las tres cosas nos están faltando. Justo llega Leonela. El imperativo categórico es orar moralmente, no puede fundamentarse en imperativo hipotético, sino que debe sustentarse en imperativo categórico, exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la moral no puede ser condicional, no puede ser, si te portas bien tenés premio, si te portas mal tenés castigo. La moral no puede basarse en eso, la moral tiene que ser per se, o sea, tiene que ser porque vos tenés que hacer. Vos no tenés que hacer lo bueno o malo por miedo a lo que te digan, ni por buscar recompensa, por miedo a lo que te pase, ni por buscar recompensa, sino que tenés que hacer las cosas porque es tu deber. Es el imperativo categórico, el deber por el deber mismo. Yo les di el ejemplo de los superhéroes, que es redundante, pero es eso. Tenés que hacer tu deber porque es tu deber. No por buscar la gloria, ni premio, ni el castigo, ni tener miedo al castigo.
Falta analítica trascendental y la distinción entre fisis y nomos de los sofistas. Esas dos cosas me estarían faltando. Profe, el nomos no son las regulaciones humanas que hacen posible Sí, el progreso del mundo. sí. Los sofistas distinguían entre dos tipos de leyes. La fisis, que es la ley natural, y nomos, que es la ley convencional. Y esto genera un debate que hasta ahora está a nivel jurídico. La ley se tiene que basar en lo que es natural, o la ley es lo que hacemos nosotros. Es decir, porque yo siempre doy el ejemplo, matar es malo porque naturalmente es malo porque va contra la naturaleza, o matar es malo porque nosotros decimos que es malo. En ambos enfoques hay problemas. Porque si yo digo que lo malo es lo natural, yo puedo fundamentar, por ejemplo, que en la naturaleza la norma es que el más fuerte, la supervivencia es el más fuerte, y puedo fundamentar así el darwinismo social. O puedo fundamentar también cualquier cosa, cualquier crimen en pura naturaleza. Pero si digo que la ley social también está mal, o sea, también tiene no es que está mal, sino que tiene también sus peros. Porque si yo que la ley es lo que nosotros acordamos, y yo por ejemplo digo, bueno, entonces los nazis acordaron que los judíos no son personas, que tienen que ser exterminados, entonces quiere decir que para los nazis está correcto, porque fue algo convencional, fue lo que el pueblo alemán hizo. El pueblo alemán, ya sea con su silencio o con su aprobación directa, fue cómplice, o sea, aceptó la exterminación de los judíos. Entonces bajo la ley convencional quiere decir que está bien, porque es una convención, o sea, todos se pusieron de acuerdo que los judíos no son personas. Entonces ven que las dos cosas tienen problemas, los dos enfoques tienen sus peros. Pero los sofistas fueron pioneros en eso, que ellos distinguieron las cosas que son naturales de las cosas que son artificiales o convencionales. Con respecto a la analítica trascendental, que es lo que falta, Kant divide su obra en tres: la estética trascendental, que estudia la parte de las matemáticas, eso que ya vimos de los juicios analíticos, sintéticos y sintéticos a priori; la analítica trascendental, que estudia los juicios en la física, que es eso que vimos del espacio-tiempo y las categorías; y la dialéctica trascendental, que estudia la metafísica, y ahí concluimos que la metafísica es imposible como ciencia, porque es nouménica, estudia el noumen. Aunque después Kant en su razón práctica dice que sí es posible, pero eso es otro tema. Pero tienen esa división de la obra kantiana porque eso es a lo que suele salir. Y bueno, con esto creo que terminamos por hoy nuestro repaso, a menos que tengan alguna pregunta o alguna duda. Como ya les dije, el lunes tenemos examen, el viernes tenemos revisión de examen, y después seguimos con nuestros repasos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Bueno, si no hay más, podemos dar por terminar esta clase. ¿Sí? Para ejemplificar más todo el fisis y el nomos, una ley natural, de repente, si nos dice que no se tiene que matar o cosas así, en la ley del, o sea, el nomos, por ejemplo, en el nomos se regula eso, ¿verdad?
Acá responde Melanie. Para los sofistas, la vuelta a la naturaleza, Piscis, es lo último que se desea. Por el contrario, las leyes nomos son regulación humana, hace posible el progreso del hombre. Sí, exactamente, Melanie. Los sofistas se inclinan por el nomos, por la ley social, por la ley San Google. Eh, los sofistas dicen que hay ley social, que la ley es social, que matar está mal porque nosotros decimos que acordamos que matar está mal. Pero los filósofos, los naturalistas, vamos a decir, los filósofos naturalistas sostienen que matar está mal porque atenta contra la naturaleza. Porque nadie mata con saña en la naturaleza. Aunque esa está discusión, ¿verdad? Hay gente que dice que hay animales como los delfines que matan con saña, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Que lo bueno es lo que es naturalmente bueno y lo malo es lo que es natural. Pero los sofistas dicen no, la ley no es natural. Bueno. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, damos por concluida la clase de hoy. Y les deseo éxito para el examen del lunes. Gracias, profe. Chao, chao. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Gracias, profe, chao, chao. Gracias, profe. Estudien mucho. Gracias, profe, chao.